¿Cuál es la imputabilidad? Imputar. Imputar significa la capacidad de cualquier persona. Imputar la capacidad de un ciudadano de que se le impute un delito. Ustedes están ahorita conectadas 53 estudiantes. Si ustedes están aquí conectados, porque tienen su capacidad legal y todas sus capacidades eh, al 100% podríamos decir, sus capacidades físicas, sus capacidades intelectuales. Porque si no fuera así, cualquiera de ustedes, ¿qué diríamos nosotros? Tuvieran alguna discapacidad intelectual, debería de estar completamente comprobado si fuera una discapacidad intelectual. Si fuera una discapacidad física, también debería de estarse comprobado, ¿no? Las 53 personas y 54 conmigo somos completamente imputables. Es decir, que a nosotros se nos puede imputar cualquier delito que podamos se llegue a cometer sin necesidad de que yo venga a decir o yo venga a justificarme mi acción de decir que yo no soy imputable. ¿Qué significa la capacidad de conocer? Recordemos que, jóvenes, recordemos que la norma, no sé si ustedes han escuchado, que dice que nadie es exento o exento de una responsabilidad por desconocimiento de la ley. O sea, nosotros podremos decir, yo no conozco el derecho penal, mucha gente no conoce, pero creo que a la sana crítica y a la convivencia sabemos cuál es un delito y cuál no es un delito, ¿cierto? Ustedes saben que robar es un delito, ustedes saben que asesinar es un delito, ustedes saben que abusar es un delito, ustedes saben que hurtar es un delito, conocen que es un delito. Y si ustedes conocen que es un delito y con esta concientización de saber que es un delito, igual lo hacen, son completamente imputables ante la ley. ¿Estamos claros? ¿A qué nos referimos a la inimputabilidad? Es decir, lo contrario. Yo no puedo imputar porque soy inimputable. ¿Cuáles son las personas que son inimputables? Vamos, ¿cuáles son las personas? Alguien me dijo los menores de los niños, Que tienen personas trastornos con capacidad. mentales. Son Ya, personas vamos con problemas mentales y graves, y una graves. discapacidad intelectual. Ok, En todo caso, serían los incompetentes, ¿verdad, abogada? no es incompetente, ya vamos a tratar ese tema. La inimputabilidad significa, no me pueden imputar. Ustedes dijeron ahorita la imputabilidad, yo soy capaz, me pueden imputar un hecho. Yo no puedo decir, es que yo no sabía. El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad. Yo no sabía. Ustedes saben lo que está bien y lo que está mal moralmente. Legalmente también. Saben que manejar en estado de embriaguez, saben que es un delito y por lo tanto eres imputable para ese delito. Saben que cometer el delito de odio, por ejemplo, es un delito y sabes que eres imputable para ese delito. Ahora vamos a la inimputabilidad. Lo contrario, significa no poder imputar. ¿Quiénes son inimputables? Vamos primero con las menores de 12 años. El Código de la Niñez y Adolescencia establece las edades de los niños. Yo en este momento les voy a compartir pantalla, jóvenes, para poder leer lo que dice el Código de la Niñez y Adolescencia. Aquí está. ¿Sí pueden ver? Sí, ¿Quién me abogada. puede leer el artículo 4? Buenas tardes, abogada. Yo le leo. Artículo 4. Definición de niño, niña y adolescente. Niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad. Ok, mire, niño, niña y adolescente. El niño que dice no ha cumplido 12 años. Tiene 11 años, 364 días. Todavía no cumples los 12. Presunción de edad. Cuando existe duda sobre una edad, se presumirá que es niño o niña.
Y adolescentes son los que tienen de ambos sexos entre 12 y 18 años. Hasta ahí está, ¿no? Ahora les voy a hablar sobre la inimputabilidad. Control F. Estoy con la otra computadora. Inimputabilidad de los adolescentes. ¿Quién me puede leer el artículo 305? Permítame, abogada, yo le leo. Artículo 305. Inimputabilidad de los adolescentes. Los adolescentes son penalmente inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se le aplicará las sanciones previstas en las leyes penales. Ya, ya vamos a Continúa hablar sobre tranquila. la... No, no, tranquila. Vamos con la inimputabilidad de los niños. ¿Quién me lee el artículo 307? Yo lo leo. La ¿Ok? La inimputabilidad y excepción de responsabilidad de niños y niñas. Los niños y niñas son absolutamente imputables y tampoco son Inimputables. inimputables, sí, y tampoco son responsables, por tanto, no están sujetos ni al juzgamiento ni a las medidas socioeducativas Ok, contempladas sí. en este código. Si ven que aquí habla que en la inimputabilidad de los niños dicen que son absolutamente inimputables y no son responsables. En cambio de los adolescentes, ¿qué les dice? Que son inimputables, pero no serán juzgados por los jueces normales ni las mismas sanciones de las personas, de los adolescentes. Mire, son penalmente inimputables y por tanto no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicará las sanciones en las leyes penales. En cambio, con los niños, ¿qué les dice la normativa? Son absolutamente inimputables. ¿Qué significa absolutamente inimputable? Que bajo ningún concepto al niño se le puede imputar un delito siempre y cuando no haya cumplido, ¿cuántos años? 12 años de edad, abogada. Así es, déjenme ir a prender la luz un ratito. Ahí me veo mejor. Ok, no sé si ustedes han visto las noticias ahora, que ya ni siquiera son los adolescentes, ahora son los niños que están cometiendo delitos. ¿Sí han visto, no? Menores de Ahora son 14 niños. años. No, Sí, pero si la ley dice Malvina. 12 años. de 12 años, así un niño cometa un delito de asesinato, así un niño cometa un delito de sicariato, si la norma te dice que eres inimputable, no será sancionado. Así es fácil. Ahí ¿Qué es lo solamente que se pasa? aplican lo que son medidas socioeducativas, ¿verdad? No, recordemos que te decía la norma, los niños son absolutamente inimputables. Les vuelvo a Claro, compartir pero pantalla. en lo que son adolescentes, en lo que son Ya, adolescentes, cuando son adolescentes, sí, pero cuando son niños, ¿qué dice claro, no aquí? se puede imputar ningún delito a menores de 12 años. Ya. Y tampoco son responsables, por lo tanto, no están sujetos ni a juzgamiento ni a medidas. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente los niños, los adolescentes, sí los sancionan, pero les dan medidas. A los niños no hay sanción, no hay medidas, no hay absolutamente nada. A los adultos no son medidas, ya son sanciones como penas privativas de libertad. ¿Ok? Entonces, si un niño comete un delito, cualquiera que sea, basta con que el Código de la Niñez los proteja con la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, no habrá sanción del niño. Pero tampoco es que el niño comete un delito y no ha pasado nada, ¿ok? No es tampoco así. No, el niño está exento, pero los padres no. Tampoco les quiero decir que el padre va a cumplir la sanción del niño, no. En el momento que un niño comete un delito, ¿por qué creen que es esto? Hablemos en lo lógico, en lo social, no, no estamos hablando en derecho. ¿Por qué un niño comete un delito? La falta de control de los padres, la orientación, los Ah, muy amigos, círculo bien. social. Gracias a los Así amigos. es.
los amigos. Pero si el niño comete un delito, ¿por qué pasa esto? Porque normalmente dentro del seno del hogar no hay un control, no hay un cuidado de los padres. ¿Cuál es la obligación de los padres? Cuidar a sus hijos, ¿cierto? Proveer, cuidar a sus hijos. Esa es la obligación que tenemos todos los de padres hacia nuestros hijos. Aparte del afecto, el cariño que le damos a nuestros hijos, el control y las obligaciones de los que ellos deben de cumplir. Si un niño comete un delito es porque no hay un control de los padres. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la ley? Toma medidas para proteger al niño. Miren, a pesar de que ha cometido un delito, toma medidas para proteger al niño porque si el niño fue capaz de cometer un delito, porque no tiene, en ese caso, recordemos que, ¿qué te dice la imputabilidad? La capacidad legal, ¿cierto? Y el niño, por su edad, no puede tener ni siquiera la capacidad legal, ni tampoco la capacidad. ¿Cuál sería la otra capacidad? ¿Mm? Si no hay Psicológica, una mental. conciencia, exacto, no hay una De Mental, razonar. conciencia de mental. las Cognitivo. acciones que comete el niño por su grado de inmadurez y que puede ser llevado a cometer cualquier acción por cualquier persona que se le pueda acercar. Entonces, entonces, ¿qué es lo que busca la norma? En este caso, no es que aplica sanciones contra los padres, pero sí toma medidas de protección a los niños para evitar que sigan ese círculo que a la final le está haciendo daño. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente? Un niño sale del seno del hogar porque comienzan a investigar y determinar por qué razón al niño cometió ese delito. Deben recordar, chicos, o yo hacerles conocer que en la mayoría, por ejemplo, yo les pongo en énfasis esto por un estudio que yo hice, este, y la ley dice, en los casos de delitos sexuales, todos estos delitos sexuales, la mayoría ocurren dentro del seno familiar, el 95%, por el hacinamiento familiar, etc. Y en la mayoría de estos casos siempre suceden de los hermanos mayores, de los hermanastros, los padrastros, los tíos, etc. Rara vez es de un desconocido. Cuando ustedes ven estos delitos sexuales, muy rara vez es de un desconocido. Si el niño comete un delito sexual o un adolescente comete un delito sexual, ¿saben por qué? Porque alguien del seno del hogar también se lo hizo a él. Eso es como que dos más dos. Porque si no, ¿de dónde nacería o de dónde existiría esa situación? Alguna vez, yo no sé si les conté un caso que yo vi donde una señora, la propia madre fue a denunciar a su hijo de 16 años. Ella fue a denunciar a su hijo porque ya estaba desesperada porque ese hijo violaba a sus dos hermanos, uno de 12 y uno de 8. ¿Sí ven? Uno de 12 y uno de 8. Incluso a uno de ellos le ponía el cuchillo en el cuello para que se dejara. Miren, tremendo problema que pasaba dentro de un seno familiar. La ventaja de la señora que la señora fue a denunciar, porque si no ella sabía que el hecho se estaba cometiendo y el hijo de ella, que ya era adolescente, él ya estaba para aplicársele las medidas socioeducativas, porque no era un niño. Entonces, ¿qué pasaba en ese seno familiar cuando este niño comete este delito, este adolescente contra sus hermanos niños, y ella no hubiera dicho nada? Fue un problemón porque el papá luego vino y molesto con la señora, creo que hasta le pegó, no sé, porque eran de ellos, de un lugar muy de aquí de la provincia. Y él pescaba, el papá de los chicos pescaba, y lo que él hizo, como la señora los denunció, ese señor lo que hizo fue coger a su hijo y se lo llevó en sus pescas, esos de alta mar, huyendo, para que no fuera detenido su hijo. Así es más o menos. Miren, el problema disfuncional en esa familia llegar a tremendos delitos. Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer un análisis qué pasaba dentro de ese seno familiar para que el hijo cometa esos delitos contra sus propios hermanos. Entonces, esto ya va mucho más allá de la parte legal, va la parte psicológica, ¿no? Y la parte ya de trabajo social, de poder investigar y determinar. Pero en estos casos, cuando los padres conocen y no toman medidas, ¿qué es lo que hace la ley? Saca al niño de ese seno del hogar para darle una mejor
ayuda, porque recordemos que los niños y adolescentes gozan de una protección especial por doble vulnerabilidad. Entonces, el Estado lo que hace es sacar al niño del seno familiar a pesar de que haya cometido un delito, porque ¿cuál es el sistema de vida que tiene que lo conllevó a cometer el hecho? Y tratan de sacarlo y hacerlo, obviamente los pasan a tratamientos psicológicos, etcétera, y a la familia para que esa familia ya no tenga la protección de ese niño. O sea, no es que simplemente el niño cometió el delito y ya cometiste el delito, anda a tu casa que no ha pasado nada. No es así. La normativa y el Estado trata a través de la normativa garantizar el derecho de ese niño, que fue la parte psicológica que provocó que el niño cometiera ese hecho. Y respecto de los adolescentes, joven, que la norma te dice la inimputabilidad de los adolescentes, pero te refiere a la inimputabilidad porque el adolescente en su grado de madurez tampoco ha llegado a perfeccionar ante la norma su grado de madurez, porque las personas de qué edad se emancipan, cuando ya se consideran emancipados, A los 18. 18. a los 18 años. Perdón, si un adolescente que está entre los 12 y 18 años, ya después de los 18 ya eres mayor de edad, completamente imputable. Cuando habla de la inimputabilidad de los adolescentes, se refiere que el adolescente sí va a ser sancionado, pero no como lo hace la norma común al adulto, con una sanción con pena privativa de libertad. Sí hay penas privativas de la libertad para los adolescentes, pero no se llama como tal, se llaman medidas socioeducativas. Como por ejemplo, una medida es presentarse, una medida es seguir estudiando, una medida es cumplir ciertas funciones, pero sí hay las medidas de privación de libertad del adolescente cuando ya se cometen delitos graves. Recordemos, jóvenes, ustedes, no sé qué tal serán, yo no hago política, por ejemplo, por si acaso, pero nosotros, ustedes que estudian derecho, vamos a tener ahora el 16, ¿es, no? El 16 de noviembre, una obligación de ir al sufragio, ¿cierto? Y dentro del sufragio tenemos pues que ir a votar, sí o no, a la consulta popular. Una de las preguntas de la consulta popular que a mí me parecen muy buenas, por ejemplo, de eliminar ah, estos incentivos económicos que le dan a los grupos políticos, que eso me parece bueno. También me parece bueno que se eliminen tantos asambleístas, porque esos asambleístas están llenos de asesores, porque recuerden que el asambleísta puede ser cualquier común y silvestre, ciudadano común y silvestre, no es necesario ser abogado. Ahora el abogado a veces le toca estudiar, imagínense lo que no estudian derecho y ser asambleísta, cuando el asambleísta es el que crea la norma, es como el poder legislativo, ¿no? Que crea la norma y no sabe derecho, tiene que tener dos, tres asesores y todo eso le cuesta al Estado. Entonces, pero una de las preguntas de la consulta también es si usted está de acuerdo en que se reforme la Constitución. En el momento que se reforme la Constitución, todo va a cambiar, jóvenes. Todo. Lo que ustedes estuvieron estudiando en Derecho Constitucional ya no va a estar igualito. Pero ¿a dónde nos va a llevar esa reforma? Porque uno de los planes anteriores, ¿se acuerdan que era de que el niño, al adolescente también se lo sancione como un adulto? Y al sancionar al adolescente como un adulto, ¿qué pasa? Pierde su derecho a la doble vulnerabilidad, a ser una persona de atención prioritaria. ¿Recuerdan eso? Entonces, que se deben de poner penas más restrictivas, más fuertes, sí, pero también se debe de ver y analizar bien qué es lo que realmente se va a cambiar constitucionalmente, porque nosotros al momento que decimos sí y damos paso a que se cambie la constitución, muchas cosas pueden pasar. Como por ejemplo, lo que yo no estoy de acuerdo es que se va a perder la gratuidad de las instituciones, de la educación superior, y eso sí es terrible. Porque presuntamente la educación superior va a pasar al sector privado, que no sea público. No todas las personas tienen para pagar una matrícula, no tienen para pagar una pensión. Entonces, eso sí es bastante fuerte. Al momento que nosotros decimos sí a que se crea la constituyente y se cambie la constitución, estamos diciendo sí a todo. ¿Ok? Así que mucho cuidado con lean bien sus preguntas de la consulta, jóvenes. Ustedes que ya son estudiantes de derecho tienen un poquito más de criterio respecto de la norma y pueden tomar una buena decisión.
respecto de la imputabilidad y la inimputabilidad. Vamos con la inimputabilidad de las personas. ¿Quiénes son inimputables? Les voy a compartir en este momento la normativa para que ustedes puedan leer realmente quiénes son. Adicional de los niños y niños y adolescentes, ¿quiénes son los inimputables? Inimputable, cortito. Mm. Ujú. Ujú. No sé si ya se salió, que está solicitando ingresar. ¿Quiénes eran las personas que eran inimputables, niños adolescentes y las personas que sufren de trastornos mentales, ¿cierto? Trastornos Trastornos mentales. mentales. Pero ese trastorno mental debería estar debidamente comprobado, ¿ok? No es que yo puedo decir el caso que me dijo Vero era, ¿no? Del caso de la señora que la chica que mató a la Sí, mamá la abogada, abogada de Sauce. ¿no? Quisieran ellos decir que ella es inimputable, pero para poder demostrar esa inimputabilidad debe de determinarse médicamente que no está en la capacidad de discernir el hecho. Pero ustedes creen que con todo lo que se vio, ya, una cosa es que yo no yo, una persona que sufre de un trastorno mental cogió y mató, te disparé o te di un martillo, no sé, pero ustedes vieron la magnitud del hecho que pasó con la chica, de lo que llegó a descuartizar a la mamá, Dio tiempo para desmembrarla, todo. a guardarla a simular la voz por medio de la IA, ¿se acuerdan? Porque supuestamente había mandado un mensaje que no la busquen. Ponerse una ropa ¿Ustedes creen parecida a que la eso, mamá. ustedes creen que eso es trastorno mental? No, eso no es No. trastorno mental. No, porque ella, o sea, se No, dice que ella tenía búsqueda de cómo descuartizar, cómo comprar Ajá, dentro de material sí. para desaparecer. Entonces yo creo que ella estaba estaba en viendo su asesinos pleno en derecho, series. ajá, para hacer todo lo que podía hacer. Así es. Ustedes lo han dicho. Ustedes lo han dicho. O sea, la Abogada, magnitud de los hechos que ella los planeó no te da para una enfermedad mental. ¿Quién estaba hablando? Vaquerizo, ¿Quién quería Alexandra decir algo? Medellín. Va- está planeando. Vaquerizo, diga. Ya sería un asesinato porque él lo está planeando. Así es. Recordemos cuando se diferencia un asesinato, homicidio o sicariato, femicidio. Entonces, ya es una situación que va mucho más allá. La inimputabilidad por un trastorno mental sería, por ejemplo, algún caso, siempre me gusta hablar con casos reales, eh, por trastorno mental, pero no bajo sustancias estupefacientes. Yo no sé si les conté una vez, a mí me tocó ir a una audiencia de una señora, miren, esta señora aquí en el malecón de Salinas que iba caminando con unas personas y se encuentra con una viejita. Y después de la viejita la coge y la comienza a sobar la cara la señora a la viejita y la viejita se deja sobar. Cuando le está sobando la cara, ¡boom! La ataca y le saca un pedazo de labio. La atacó y le sacó un pedazo de labio. Entonces la llevan presa a la señora por el delito de lesiones.
porque dañó una parte de la piel y la lesión. Siempre hay que identificar los tipos penales. Entonces, en ese momento se vio, no se pudo identificar si la señora tenía algún problema de consumo de sustancia, porque decían que la señora caminaba en el malecón de Salinas así como un animalito. Cuando estaba en la audiencia, la familia la había agarrado y la tenía aquí. Y yo como buena llegué, por favor, saquen las esposas, porque es inconstitucional que a una persona privada de libertad te la tengan todo el tiempo con esposa, porque presume que toda persona es inocente, ¿cierto? Hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces yo le dije al policía, por favor, sáquenle las esposas que voy a hablar con ella. Y me dice el policía, abogada, no le puedo sacar las esposas. Digo, ¿por qué? Es bajo su responsabilidad, porque ella empieza a atacar. Entonces, y era verdad. Alguien, en ese momento se hizo sus necesidades ahí adentro en la sala de audiencia. Al juez, que era un calvito, le dijo de todo. Yo no me podía reír, pero me quería reír porque lo insultó y le puso los peores apodos de una persona calva. Y comenzó a hablar, a hablar, a hablar. Entonces, uno a ciencia cierta, en una flagrancia, tú ves, porque recordemos que el derecho es lógico, ¿no? Y todo es de acuerdo a la realidad de nuestras vidas. Entonces, uno puede identificar que ahí hay un problema, hay un problema. Entonces, no se pudo hacer en ese momento los exámenes médicos para poder determinar que si se encontraba bajo las sustancias estupefacientes, porque puede ser que se encontraba drogada. En ese tiempo estaba de moda esa droga que se llama, este, que era que las hacía personas hacerse como animales, que se comportaran como un animal. Tenía un nombre, no sé si ustedes se acuerden. Estoy hablando más o menos del año 2014, hace ya 12 años. Una droga que estaba de moda, que decían que estaban consumiendo mucho. Daba la impresión que era eso. Entonces, tendría que determinarse en un proceso investigativo si la persona tenía una enfermedad mental o en su defecto se encontraba bajo las sustancias estupefacientes. Y si tú eres dependiente de las sustancias estupefacientes, ya te consideras también como inimputable. Ya, pero ante la ley no se podía identificar. Lo que hizo el juez es darle una medida de seguridad. No la podía mandar a la penitenciaría en ese momento porque no se veía completamente capaz, pero tampoco le podía dar la libertad y decir, no eres, tú eres inimputable, sí, pero no por el hecho de que eres inimputable no vas a obtener medidas en este caso. Como es adulto, sí se le da medidas, pero en este caso era la medida del internamiento en un centro, porque obviamente una persona así no puede estar libre porque puede cometer otros actos, ¿sí me hago entender? Entonces, esas medidas de seguridad que se llaman, que les da el juez a las personas inimputables para evitar que vuelvan a cometer actos de naturaleza, porque pueden matar, pueden agredir a una persona, pero no son completamente imputables porque no tienen la conciencia o la capacidad legal de discernir sobre los hechos que se están cometiendo. ¿Estamos claros, jóvenes? Respecto de la imputabilidad y la inimputabilidad. Sí, ¿Alguna abogada. pregunta? ¿Sí? Ahora vamos con la antijuricidad. Les voy a compartir pantalla. Creo que este es el código de la niñez. Antijuricidad. Antijuricidad. Están los primeros artículos. ¿Qué? ¿Contestó? No. ¿Sí o no? Culpabilidad, culpabilidad. Antijuricidad. Artículo 29, por favor. Yo leo. Antijuricidad. Para que la conducta penalmente relevante sea antijurídica, deberá amenazar o lesionar, sin justa causa, un bien jurídico protegido por este código.
Ok, amenazar o lesionar para que la acción sea antijurídica. Toda causa es jurídica. Antijurídica significa que no sea legal. ¿Ok? ¿Y qué te dice la normativa? Que debe lesionar o amenazar sin justa causa un bien jurídico, sin justa causa. ¿A qué llamo yo justa causa? ¿Mm? ¿A qué llamo yo O justa sea, causa? cuando no, cuando haces uso excesivo de la fuerza sin tener la necesidad de hacerlo. O sea, en este caso, si me vienen a agredir por defenderme, así más o menos. Podríamos hablar de la legítima defensa. Yo cojo y me defiendo, que al final alguien me viene a pegar y yo cojo y lesiono a otra persona. Ojo, yo lesiono a otra persona y mi acto es antijurídico porque fue sin justa causa. Pero si yo lesiono a otra persona porque me estoy defendiendo de ella, es justa causa. No sé si me hago entender. Si yo voy y lesiono a una persona porque yo quiero, porque me dio la gana, porque así lo quise hacer, y no tengo una causa para hacerlo, es antijurídico, hay un delito. Pero si yo lesiono a otra persona porque me estoy defendiendo, ya no es un acto antijurídico porque tengo una justa causa por la cual yo cometí un ilícito. ¿Ok? Yo les pongo un ejemplo. En los casos que se ven tan a menudo, en los casos de violencia intrafamiliar. ¿Quién ha conocido de los casos de violencia intrafamiliar? Todos, ¿no? La mayoría. En la mayoría de los casos de violencia contra la mujer y los miembros del grupo familiar, en estos casos, jóvenes, perdóneme que le diga, la mayoría de los agresores son varones, ¿cierto? En su porcentaje mayor, no es que sea despectiva ni nada, pero es así. Normalmente el hombre en estos escenarios llegan a su casa y agreden a la mujer, vienen borrachos o por algún problema, agreden a la... Y la mujer está en estado pasivo, agrede. Ya ahí tenemos un acto antijurídico porque estamos hablando de una agresión contra la esposa que le provoca una afectación. Es antijurídico. Pero resulta que viene el esposo, ojo, viene el esposo y ya la señora sabe que su esposo le va a pegar. Y ya la esposa ya está preparada. Esta vez dijo, no, ya escuchó a un terapista y le dijo, no te dije porque no sé qué, no sé cuánto. Ella ya está preparada. Él ya sabe que le va a dar un golpe y ella está preparada con algo y le da otro. ¿Hay justa causa o no hay justa causa? Sí, hay justa Porque de causa. la acción Se está hay una defendiendo. reacción. O sea, hay justa Exacto. causa porque. Pero si viene él, ojo, miren una cosa que les voy a decir. Si viene él y ese día no le pegó y la señora estaba preparada pero él no le pegó, pero como ella estaba preparada, ella sí le fue a pegar. ¿Hay justa causa o no hay justa causa? No hay justa causa. No hay justa La causa causa. fue ayer, antes de ayer, pero no ahorita. No, no hay Y justa vamos a causa. hablar eso cuando ya Aboga- ustedes entren a profundidad sobre la legítima defensa. No se, abogada, no se como podría el tomar caso en cuenta de, los antecedentes. abogada, como el caso de Lorena Bobby. ¿Ya? Lorena Bobby que, que Ya cortó sabemos qué bien. hizo. Sí, Jacqueline, te pasas. pero ella lo hizo en el momento que ella estaba siendo agredida o no. No, Les pregunto. bueno, estaba dormido. No, lo Ella cogió tenía dormido. preparado todo. No hubo legítima defensa, que por eso llamamos justa causa, es la legítima defensa. Miren, chicos, que cuando nosotros empecemos a hablar ya de la legítima defensa, hay unos presupuestos para poder determinar qué es legítima defensa. Antes de continuar, Denny quería decir algo, Denny Bajaña. No, solo era que le preguntaba si no se podría tomar en cuenta ahí los antecedentes, ya que venía maltratándola cada Claro. vez y cuando, y por eso esa señora reaccionó de esa manera. Puede ser incluso como un atenuante, más no es que te excluye de responsabilidad. Yo conocí un caso que ahora me comentó un compañero, ya le doy la palabra a Edith, que hubo un caso de legítima defensa de una señora que mató al esposo. Miren,
Porque resulta que la legítima defensa es decir, tú me pegas con un puño, yo te doy con un puño. Pero no puede decir legítima defensa, yo tenía un cuchillo y él tenía un arma, porque no tienen los mismos resultados. La defensa debe de haber el mismo resultado, es como que debe de ser equiparado, las acciones con las reacciones. Entonces yo tengo entendido que hubo un caso que el tribunal sentenció a la señora, que me pareció mal también, porque ahí tienen que ver muchas cosas, como dijo Denny, los antecedentes, que la señora es sentenciada, a pesar que se alegó legítima defensa, porque ella sufría de mucha violencia por parte del esposo. Siempre le pegaba, le pegaba, le pegaba. Y como les dije yo el caso, en este momento la señora estaba preparada. Sabía que el esposo iba a llegar borracho y que le iba a pegar. Y la señora reacciona. En este momento fue igual. Mire, fue igual porque el esposo llegó, le pegó, pero la señora de la reacción que tuvo, ella tuvo como que una especie de arma y lo mata. ¿Y qué dijo el tribunal? Igual la va a sentenciar. ¿Sabe por qué la sentenció? Porque dijeron, no, pues lo que pasa es que la señora sabía que le iba a pegar. O sea, me pareció de lo más terrible ese criterio. Pero la reacción de ella no fue defenderse, ella fue a directamente asesinarlo, porque ella sabía que él no llega a ese extremo, que él simplemente la golpea y ella lo que tenía que haber hecho es ir a pedir ayuda y encerrarse. Mire, yo escucho ese criterio que me parece de lo último, y que la acción que ella cometió no era proporcional al hecho que el marido la había golpeado, porque él le golpea, pero ella lo mata, y a la señora lo sentencia. Ya vamos a hablar nosotros de lo que es una legítima defensa. Pero cuando hablamos que me fui mucho allá, que hablábamos de la antijuricidad, que todo acto es antijurídico, todo delito es antijurídico, todo acto es antijurídico, a menos que tengas una justa causa que te obligó a cometer el delito porque ibas tú a defender algo mayor, que eso lo vamos a estudiar. Edith, déjame conectar la Doctora, computadora. buenas noches, compañeros, buenas noches, gracias por darme la apertura. Prácticamente respondió mi pregunta porque me parece injusto, yo como mujer agredida, imagínese si si no me mata, como usted dice, tengo que salir corriendo y encerrarme hasta Ujú. que si no me sale con un palo, yo tengo que salir con un palo, pero como dijo el compañero Denny, y mis sentimientos, o sea, todo lo que yo soporté, todo lo que yo aguanté, eso no vale como, o sea, me quedé ese análisis muy interesante que usted hace, ¿no? En el caso que en algún rato nos toque a nosotros un tema penal. O sea, Ujú. imagínense, él va con un palo y yo con una pistola, yo voy presa porque estaba defendiendo mis derechos, yo me sentía mal, yo me sentía, o Y sea, que lo que pasa es que ahí ante la ley su conducta no es proporcional, porque exacto, la alguien tiene persona que con un hablar de palo no la proporcionalidad. puede matar, pero usted con un arma sí puede matar. Entonces, ante la ley no hay legítima defensa, puede creer. No, miren, de hecho, sí, con un palo sí se puede matar. Ayer mataron a una persona que estaba alcoholizada, un policía mató a alguien de un palazo. No Ah, sé si haya visto esa noticia. Creo que fue es que antes de también, ayer. mire, hay incluso una teoría y un estudio que vamos también a ver, que no podemos alegar legítima defensa o estado de necesidad, y también la figura de estado de necesidad, por ejemplo, que usted sea un médico. Ojo, mire, usted es médico o usted es enfermero, pero usted sabe en qué lugar usted le puede golpear, en este caso el policía, o usted puede con un cuchillo lesionar a alguien, que esa lesión le va a producir la muerte. Por eso también en materia penal se estudia mucho la parte subjetiva, porque no podemos diferenciar, por ejemplo, alguien va a cuchillar a una persona y el que va a cuchillar se defiende y acuchilla por cualquier lado, ¿cierto? Así sería lo lógico, ¿no? Pero viene alguien que va a usar el cuchillo y ¡blu! Le da directamente en una vena que tenemos en la pierna y que si pasa algo ahí, directamente mueres. ¿Hay ahí dolo o no hay dolo? O yo me estoy solo defendiendo. No, sí hay, Hay dolo, ¿Por qué? porque Porque ya yo va conozco. directamente. Sí, yo conozco, porque fue premeditado, yo conozco que si yo lesiono en esa parte va a morir. Pero el caso que dice el compañero, el policía, él sabía tal vez, de acuerdo a sus capacidades, no te digo, a sus conocimientos, que en el golpe que él estaba dando,
¿iba a provocar la muerte o no iba a provocar la muerte? Porque si yo tengo un palo, yo cojo y golpeo y yo me estoy defendiendo y golpeo a donde doy, a donde va, le cae el palo, ¿cierto? Pero si yo ya di un golpe contundente donde yo sé que le voy a provocar la muerte, ya hay un análisis mucho más allá. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Yesenia. Buenas tardes, abogada. Sobre lo que decía el compañero Sebastián, yo estaba investigando sobre la justa causa y dice que también puede ser el cumplimiento de un deber. En Ya. este caso, el policía no estuvo cumpliendo su deber en pegarle al borrachito. Pero he visto casos anteriormente cuando, por ejemplo, un día yo vi un caso de un guardia que había llegado un ladrón y pues había sacado un arma y el guardia había disparado primero y pues en este caso había sido, acusado el guardia, pero ahí más o menos no me sé bien el caso, pero ha habido muchos casos así en el que la persona cumple su deber, pero lamentablemente así, él es el que va a la cárcel. Ujú. Eso era lo que yo quería aportar. Sí, está bien, Yesenia. Lo que pasa es que también depende de las acciones, ¿no? Y de las reacciones. Cuando hablamos del el uso progresivo de la fuerza, que en este caso hacen los policías, ¿cuál es el uso progresivo de la fuerza? Es decir, conforme se vayan dando los hechos, vamos usando más fuerza. Ujú. Así. Yo no puedo directamente golpear o lesionar o disparar si la persona, el agresor en este caso, no me está provocando que yo haga esa acción. Por eso hablamos del uso progresivo de la fuerza. ¿Ok? Si yo veo que puedo a través de una maniobra detener a un agresor, lo hago así. No tengo por qué usar un arma. ¿Ok? No sé si ustedes vieron el último caso, chicos, que a mí me dio una tristeza tremenda de un chico de 14 años que lo mataron, que vino a saltar acá a Salinas, en un restaurante, creo que fue. Eso pasó hace una semana. Sí, en Que vino Salinas, un niño de Guayaquil, ajá, y el chico vino a robar y lo que tengo entendido es que a él llaman a la policía y cuando llaman a la policía, él saca y lo detienen, lo iban a detener y el niño saca el arma y por eso la policía reacciona y también dispara. Ahí no podíamos usar el uso progresivo de la fuerza, sino la acción ante la reacción, ¿sí ve? Pero qué pena, ¿no? Porque no sabemos, porque los niños, es un adolescente, pero los niños son tan susceptibles a cambios porque se dejan llevar muchísimo por lo que otra persona le diga a los adultos. ¿Y qué pasó aquí? No sabemos si a la final era la primera vez del niño que él vino y le ponen como pruebas o retos, anda, y si alguien te coge, dispara. Muchas cosas pueden saberse si hubiera existido una investigación al final. Pero terminado el niño o el adolescente abatido. ¿Y cuántos años tenía? 14 añitos, la de 14 mi años. hijito Su recién primera cumplió el sábado chamba. 14 años. Entonces, es bastante penoso toda esta situación, ¿no? Entonces, yo los invito, chicos, a que ustedes, ahora que van a dar su voto a la consulta popular, por favor, lean bien las preguntas. Ustedes ya estudian derecho, tienen un conocimiento mayor que los demás ciudadanos respecto a las leyes y pueden leer bien las preguntas, cuáles son los cambios que realmente se van a hacer si nosotros decimos sí o si nosotros decimos no. Entonces es importantísimo eso. ¿Ok, chicos? Y me pasé hablando otra vez y no avancé con materia. Vamos a enviarles un trabajito. Pero sí materia, estamos aprendiendo, profesor. Así, pero es de un trabajo que les mandé a hacer. Sino que siempre me salgo del contexto de lo que nos corresponde y continuamos. Vamos, chicos, déjenme ver. Algo individual, doctora. Grupal. Ujú. Ustedes son penal general dos, ¿no? Uno o dos. Uno. Uno. Dos. Penal uno. ¿Cómo penal uno? Somos dos, tres. El El, curso es dos tres. el curso es 2-3. En penal es la primera que vemos penal ahora. Ya. Estamos mal. Ya habíamos analizado los bienes jurídicos, ¿no? Ya hablamos del Sí, doctor. principio de proporcionalidad, legalidad, responsabilidad. Ya. Hablamos de la criminalística y la criminología.
No, abogada. No, no Ok, todavía. vamos a hacer ese trabajito. Vamos a hacer un análisis, chicos. Ya se me fue. Aquí está. Mm, Las disciplinas auxiliares del derecho penal. Vamos a hablar sobre la criminalística y la criminología. La diferencia. Perdón, realmente este trabajo va a ser individual, no va a ser grupal, porque es corto. Vamos a hacer una diferencia sobre la criminalística y la criminología, ¿ok? Este trabajo se los voy a subir de una vez, porque si no me A mano olvido, o en a computadora. mano, sí es poco. Trabajo subir hasta Computadora. cuándo puedes subir. Hasta el otro viernes, doctor. Se pasa, se pasa. Perdón, El perdón, otro, perdón, perdón. Vamos a subir hasta el martes y ahorita lo voy a dejar asignado porque si no me olvido. Hasta el día martes 11 de noviembre del 2025 a las 23:59. Chicos, y el próximo jueves hacemos las exposiciones, ¿ok?